Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Estamos aquí en esta ocasión especial con un invitado que quise traer a mi serie de videos para explicar dentro de muchos aspectos importantes a la hora de comprar o vender vivienda, pues uno de los más importantes que definitivamente ha traído muchas preguntas y sobre todo genera muchas dudas y preocupaciones, al igual para vendedores y compradores, que es el tema de inspecciones. Entonces, hoy quise invitar a Fermín Robles, que es un miembro destacado de nuestra comunidad aquí en el área de Kitchener y Waterloo. Él vive aquí en Kitchener, ¿cierto? Así es. Entonces, nos ha querido acompañar hoy para explicar un poco de manera breve y bastante concreta lo que deberíamos entender por una inspección y por qué es importante. Entonces, Fermín, pues, bienvenido, primero que todo. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Sí, y pues quería primero preguntarte, bueno, ¿quién es Fermín? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco de tu trabajo y bueno. Claro que sí. Bueno, pues yo soy Fermín Robles, de Robles Home Inspections. Tengo ya casi 6 años haciendo inspecciones en el área de Waterloo y otras áreas alrededor. Empecé estudiando esta certificación de Home Inspector y pues ya tengo casi 6 años trabajando en este negocio. Ok, excelente, súper interesante y bueno, una vez más bienvenido a este espacio. Gracias. Cuéntanos qué deberíamos saber de una inspección y qué es en sí esa inspección. Claro que sí. Pues mira, anteriormente en el mercado se requería una home inspection para cada casa que se iba a comprar. Ahorita como está el mercado, son pocas las casas, sigue habiendo todavía inspecciones. Y lo que hace un inspector dentro de esta inspección es pues checar todos los sistemas de una casa. Para que el cliente se sienta tranquilo en cuestión de las condiciones actuales de esta casa. Okay. Los puntos que se verifican dentro de una inspección es desde el techo, el aislante, la electricidad, plomería, el aire acondicionado, la calefacción y todo lo que son interior y exterior. Okay. Esto se hace una inspección completa de todos los sistemas de la casa y ahí ves tú cualquier problema que hay antes de comprarla o antes de anunciar una casa al mercado. Ok, perfecto. ¿Y por qué crees que sería tan importante una inspección de esas? O sea, ¿qué es lo que le da esa importancia a la inspección como para decir que tenemos o que no tenemos que hacerla? Ok, ahí el punto es que, por ejemplo, las inspecciones que se realizan se tienen que hacer precisamente para no encontrarte sorpresas dentro de la casa. Ahí porque puedes tener problemas que tú no vas a distinguir a simple vista, que uno como inspector tiene las herramientas para poder detectarlo más fácilmente. Una persona que normalmente compra una casa no se va a subir al ático a verificar cómo está la estructura del techo o cómo está el aislante en el ático, y eso nosotros lo hacemos como inspectores. Es como un ejemplo, pero hay muchos sistemas que no ves: el sistema eléctrico, la plomería, la cimentación, la cimentación, que es lo que le dicen el foundation aquí, para verificar que no tengas humedad. El mayor problema principal que debemos de detectar aquí es que la humedad no entre a la casa. Okay. Que no debe de entrar por ningún punto de la casa. Y tienen muchos puntos: el techo, la cimentación, las paredes, tienen muchos puntos. Okay. ¿Cuál es digamos, de esos puntos que tú mencionas, en cuanto, por ejemplo, a la humedad, el que normalmente más problemas acarrea? Mira, ahí el problema de la humedad dentro de una casa lo que te genera es mold. El mold es un hongo que se genera que se alimenta de esta humedad y es dañino para la salud. Te puede afectar los pulmones. Si ya hay un problema fuerte de mold, te puede causar un problema de salud fuerte. Esto lo puedes encontrar en desde una ventana hasta en la cimentación, porque hay un crack en la cimentación que está haciendo que la humedad penetre. Ahí lo puedes encontrar. Entonces,
eso te lleva también a un problema de salud si llegaras a encontrar un problema fuerte de moho. Ok, perfecto. ¿Cuál es, digamos, cuál es el rol, por ejemplo, de la ciudad de Kitchener o de una municipality en caso de una inspección o de un problema de estos? ¿Ellos ayudan o tú consultas con ellos las soluciones que podrían tener o cómo funciona básicamente eso? Realmente la ciudad no tiene ninguna injerencia en esta cuestión, por eso es importante la home inspection para que la persona, ya sea que está vendiendo la casa, pueda tener el tiempo de poder arreglar ese problema. Los problemas, todos esos problemas se pueden arreglar. Lo que implica es que va a ser a un costo más alto. Por eso es importante las inspecciones, porque ese costo no se lo llevaría el comprador, sino el que está vendiendo la casa para que lo arregle antes de poder vender la casa. Perfecto. Así es. Ok. Ahora me estabas comentando en términos generales que se inspecciona la parte de tejados, de electricidad, de foundations. Así es. Bueno, básicamente eso es como en lo que las personas se enfocan a la hora de una inspección, ¿cierto? Así es. Sí, como te comentaba, se inspeccionan todos los sistemas de la casa. Una inspección te lleva alrededor de 1 hora, hora y media en realizar la inspección física. Después yo lo que hago es tomo muchas fotografías. A mí me gusta mucho que el cliente esté conmigo a la hora de estar haciendo la inspección, porque eso también le da al cliente la experiencia de aprender de los sistemas de la casa. Cómo funciona la casa en sí. Entonces eso es muy importante. Yo termino de hacer esa inspección, el cliente ya sabe en el momento exacto cuáles son los problemas principales. Yo los pongo en un reporte con todas las fotografías y explicaciones para que él se quede con esa evidencia y él pueda tener una herramienta en caso de que se llegue a quedar con la casa para poder saber qué era lo que tenía la casa, si fue arreglado por el vendedor o él lo tendría que arreglar en el futuro. Perfecto. Ahora me gustaría saber y para que también nuestro público aquí lo conozca y estén un poco más familiarizados con este aspecto, es ¿cuáles son los diferentes tipos de inspecciones? O sea, hay unas inspecciones más avanzadas o hay inspección dependiendo del tipo de inmueble o cómo funciona. Ok. Todas las inspecciones llevan la inspección de todos estos sistemas que te mencioné anteriormente. Pero hay inspecciones ahorita, hay pre-listing, que son las inspecciones que hacen los vendedores para saber cuáles son las condiciones de la casa y poder arreglarlos antes de ponerla a venta a la casa. Esto les da una ventaja porque ya ellos entregan el reporte que yo les doy a los compradores y ya ellos se sienten seguros de que lo que están comprando. Okay. Y se tiene lo que son las postventas, que ese es el caso de los compradores. Ahí el comprador hace la inspección, los mismos sistemas se tienen que inspeccionar. Ellos ya hacen la inspección y saben cuál es la condición de la casa antes de poder comprarla y así saber si hay algo en lo que ellos tendrían que invertir adicional a la compra de la casa. Ok, perfecto. Ahora una pregunta importante y es, especialmente para nuestros potenciales compradores, es ¿cuándo crees que una inspección tenga más importancia o cuándo crees que una inspección sea más necesaria que en otras ocasiones? ¿Cuándo crees que, por ejemplo, un cliente a la hora de ver una casa considere que la inspección es imprescindible o que es algo que, digamos, hasta cierto punto podría ser algo opcional, digamos, de alguna manera? Sí, mira, ahorita como está el mercado es difícil lograr que se puedan hacer inspecciones, no es imposible. Pero yo considero que todas las casas te puedes encontrar algo. Vamos a decir que en las casas nuevas vas a encontrar menos problemas que una casa que ya tiene, no sé, 30, 40 años posiblemente, que ya los sistemas empiezan a fallar, como cualquier cosa, ¿no? En un carro más viejo tienes que darle más mantenimiento para poder evitar esos problemas. En una casa es lo mismo. Tienes que mantener una casa siempre. Si esa casa no se le dio buen mantenimiento, te vas a encontrar problemas. Ese es un tema que me parece fundamental que hablemos, y es el tema de cómo importa el mantenimiento de una casa de cara pues a una inspección que tengas que hacer en el futuro. Y en ese aspecto también, por ejemplo, comparado con la manera en la que se construye en Canadá, comparado por ejemplo con otros países, no solamente países como los nuestros de Latinoamérica, sino en general, por la cantidad de culturas que tenemos aquí en Canadá.
Sí, me ha tocado muchas ocasiones gente de Medio Oriente, por ejemplo, gente de Latinoamérica, donde las construcciones son completamente diferentes, que tenemos piso de ladrillo, tenemos piso de concreto y estamos acostumbrados a, por ejemplo, el simple hecho de hacer la limpieza de la casa. Nosotros tiramos agua en el piso en algunas ocasiones para hacer la limpieza, cosa que aquí no puedes hacer, claro, porque eso es lo que estamos tratando de evitar, humedad en la casa. Claro. Entonces el tirar una cubeta o trapear con un trapeador mojado, por ejemplo, te va a ocasionar un daño en la propiedad, ¿no? Entonces eso también era es una de las cosas importantes de mis inspecciones, que es no nada más la inspección en sí, sino cómo funciona una casa. Okay. A diferencia de nuestros países. Claro, eso está bastante interesante. Y bueno, pues finalmente para terminar esta pequeña entrevista que quisimos hacer con Fermín es aproximadamente cuál es el costo de una inspección o de qué depende el costo de una inspección o si varía dependiendo de ciertos factores. Sí, depende mucho en cuestión del tamaño de la casa. Yo cotizo en base a eso, al tamaño de la casa y a la edad de la casa. Como te comentaba, una casa más vieja, vamos a decir de 50, 60 años o más, me ha tocado casas de 100, 150 años, pues puedes encontrarte más problemas, va a requerir un poco más de tiempo el hacer la inspección, pero eso es en base a cómo yo cotizo las inspecciones. Okay. Perfecto. Bueno, y para finalizar entonces, me gustaría saber, bueno, cómo te podemos encontrar y las personas, por ejemplo, que estén interesadas potencialmente en comprar vivienda o vender vivienda en Canadá o inclusive para los colegas realtors que estamos en esta industria, pues puedan conocer tu servicio, los que no lo conocen, cómo podemos ubicarte y, claro que sí. Y pues si hay alguna manera en la que te podamos contactar, obviamente aquí yo les voy a dejar la información, pero ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto? Sí, yo tengo, me pueden encontrar en las redes sociales, Robles Home Inspections, y mi teléfono también, 226-339-3113. Normalmente yo estoy disponible cualquier hora del día, me pueden llamar o me pueden mandar un correo, robleshinspections@gmail.com, y ahí me pueden encontrar o contactar y ya nos podemos poner de acuerdo para la inspección. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias, Fermín, y siempre bienvenido. Sabes que aquí estaremos siempre pues muy atentos a tu concepto y a cosas en las que nos puedas ayudar y bueno, pues a todos nuestros clientes y potenciales clientes, pues espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y bueno, ya saben que cuando se trata de estos temas tan importantes, hablar, como se dice, con el duro, con el que sabe, y aquí tenemos a Fermín que nos ha querido colaborar en este espacio y bueno, un saludo especial a todos y a Fermín agradecido. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, ¿vale? Y mucho éxito para todos. Vale, igualmente, que estés bien. Gracias.